el gobierno de Arcioni tuvo que tomar la sopa en la legislatura. Acusado de soberbia y con un ministro coordinador prepotente y no tan político, ayer pagó un alto precio a su falta de tacto y cintura. Un mal comienzo para el sucesor de Das Neves, que todavía está rumiando la derrota sufrida por los representantes del campo nacional y popular. Presentamos aquí en el búnker del FIAR y su unidad básica virtual, un detalle ocurrido en la jornada de ayer, preparado por el Grupo de Resistencia Virtual del Campo Nacional y Popular, desde donde se organiza la carrera a recuperar el poder en 2 años más con la construcción de la unidad ciudadana chubutense que lidera en esta provincia el ex candidato a diputado nacional por el socialismo auténtico de Chubut, Anselmo Montes, junto a agrupaciones varias del espectro político chubutense. Duro revés en la legislatura tuvo el paquete de leyes de Arcioni. El gobierno provincial recibió una dura derrota parlamentaria. Los diputados atribuyeron desprolijidad de los ministros y responsabilizaron especialmente a Mammarelli. El presupuesto 2018 se cayó a último momento y lo único que aprobaron fue la emergencia económica recortada que presentó el FPV, que está centrada en la suspensión de ejecuciones contra el Estado. El consenso fiscal pasó a comisión, en un clima al rojo vivo y con una ola de insultos contra los diputados oficialistas y aliados. La sesión extraordinaria dejó un saldo totalmente negativo para la gestión del gobernador Mariano Arcioni. La legislatura le marcó la cancha a Arcioni y solo aprobó la emergencia económica, financiera y administrativa, pero con cambios radicales. Las modificaciones fueron tan profundas que dejaron de lado el proyecto que envió originalmente el Ejecutivo y votaron la iniciativa que redactó el FPV. El presupuesto provincial 2018 de pesos, 41.000 millones, el consenso fiscal que firmó el gobierno provincial, las modificaciones del Código Fiscal y la ley tributaria, no reunieron los 14 votos necesarios y fueron enviados a comisión. La línea argumental de los diputados de las distintas bancadas fue unánime: cuestionaron a los ministros por venir un día antes, responsabilizaron al jefe de gabinete, Sergio Mammarelli, por la falta de diálogo y por la falta de respuestas en torno a los beneficios que generaban las leyes para la provincia del Chubut. Por otra parte, se aprobó la ley de emergencia en los servicios públicos y el nuevo esquema tributario para las comunas rurales. Emergencia económica light. La legislatura aprobó una ley de emergencia económica recortada por un lapso de 12 meses, centrada principalmente en la suspensión de ejecuciones de sentencias. También prohíbe el ingreso y egresos en la planta permanente y transitoria del Estado. El gobierno podrá expulsar a empleados solo con causa justificada y con sumario previo. La ley, que regirá hasta el 9 de enero de 2019, fue modificada sustancialmente en relación al proyecto original que envió el Ejecutivo y solo contiene una serie de ítems. La emergencia económica no iba a salir, pero frente al vencimiento de la prórroga que suspendía los embargos hasta el 17 de enero de 2018, los diputados del FPV, con el consenso de todas las bancadas, acordaron una ley corta para que los efectos continúen vigentes por un año más. Se suspenden las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero, debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso. Describe la ley que aprobaron los diputados por unanimidad. En el mismo orden, se suspenden las medidas cautelares y medidas de ejecución, debiendo disponerse de oficio su inmediato levantamiento por el juez. En un inciso, el gobierno se asegura la vigencia de esta norma. El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por la ley configura causal de falta en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados. La norma deja en claro que las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero serán cumplidas en la medida de que el Estado disponga recursos. Para eso, fijó en el presupuesto una partida máxima de 40 millones de pesos. En otro pasaje, la emergencia aprobada deja en claro que la aplicación no impide la realización de negociaciones colectivas en ninguno de los poderes. Otro de los puntos destacados es que el Estado congelará durante 12 meses el ingreso de personal a planta permanente, transitoria y contratada,
no pudiendo producirse ingresos ni egresos bajo ninguna circunstancia. En este artículo existe una aclaración y es que los despidos se podrán efectuar solo con causa justificada y con sumario previo. Las vacantes que se produzcan por cualquier circunstancia no serán cubiertas salvo por imperiosa necesidad. En esos casos, dicha cobertura se cubrirán con la planta existente o mediante autorización previa de la legislatura. Presupuesto y pacto fiscal a comisión. El presupuesto provincial 2018 tenía amplio consenso de todos los sectores, pero a último momento el Frente para la Victoria argumentó que el boceto que había delineado el ministro de Economía, Pablo Oca, estaba elaborado en base al consenso fiscal y dieron marcha atrás. Esta situación tuvo incidencia directa en el bloque macartista y Convergencia, quienes aseguraron que no iban a pagar el costo político y cargaron contra el FPV. Están haciendo un juego perverso, dijo uno de los integrantes de estos bloques. La situación del pacto fiscal ni siquiera fue analizada en el recinto, debido a que desde el principio no contaba con el aval ni siquiera de los diputados aliados. El oficialismo tenía solo 6 votos por la ausencia de 2 diputados por vacaciones en una sesión clave donde los votos escaseaban. El bloque Chubut Somos Todos presentó solo 6 diputados en la sesión extraordinaria. Alejandra Johnson Tacari estaba de vacaciones y Mario Mancilla no asistió. La ausencia de estos 2 diputados generó malestar en Fontana 50, en un día clave donde el gobierno necesitaba sacar adelante leyes trascendentales para el futuro. En el bloque oficialista también despertó cuestionamientos. Enfrentamiento entre la policía y los gremios terminó con heridos. La policía del Chubut desplegó un fuerte operativo de seguridad en la puerta de ingreso de la legislatura que terminó con un saldo de al menos 2 heridos. Los incidentes se registraron a las 14:30. Cuando los gremios y los trabajadores intentaron ingresar a la fuerza. En el operativo de seguridad participaron agentes de la policía del Chubut y el cuerpo de infantería que concurrió con perros. Pasado el mediodía se generaron disturbios y el saldo fueron al menos 2 heridos, entre ellos una mujer de la Fuerza de Seguridad Provincial y el interventor de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, con lesiones en la cabeza. Entre los gremios que se movilizaron a legislatura estuvieron la CGT, AT, Luz y Fuerza, la Corriente Clasista y Combativa, ATECH, CETEP, SATSAID y CTA, entre otros. El presidente de la legislatura, Adrián López, había determinado a primera hora que el ingreso a las instalaciones solo se iba a permitir con la documentación que acredite la identidad. González: los gorilas no nos dejaron entrar. El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, se mostró molesto ayer por no haber podido ingresar al recinto de la legislatura, a pesar de contar una de las autorizaciones que se dispusieron para controlar el acceso al edificio. No nos dejaron ingresar con el papel de ingreso que nos autorizaba. Estos dicen que son los representantes del pueblo, son representantes de los gorilas, disparó el dirigente gremial. González mostró el papel con un número, un sello y una firma que se entregaban y que eran la autorización para asistir a la sesión. Éramos 11 dirigentes de Luz y Fuerza de Comodoro Rivadavia, Trelew, Madryn, Rawson y Esquel. Pero el papel, al final, no sirvió ni para limpiarse el traste. Estos que se dicen los representantes del pueblo, tienen miedo. Ellos, que se rasgan las vestiduras diciendo que nos representan, no nos dejaron entrar. Son representantes del gorillaje y después se dicen que son peronistas, disparó González. Esto que hace el oficialismo en la legislatura, que de honorable no tiene nada, es inadmisible. Deberían llevar la Cámara a África, donde están los auténticos gorilas, con el perdón de los gorilas, ironizó el dirigente lucifuercista. Previo a la sesión, González también dialogó con Luis Núñez, el secretario de la una de las 2 CGT del Valle. Con Luis hablamos de la unidad del movimiento obrero y, a partir de eso, de generar la unidad de peronismo. Coincidimos en que nos debemos una charla con los demás compañeros sindicalistas, explicó González sobre el encuentro, que se dio antes de la esperada sesión extraordinaria en legislatura y ante la atenta mirada de los presentes.
Los municipios no podrán utilizar fondos para gastos corrientes. La propuesta para rechazar el veto del Ejecutivo que permitía a los municipios utilizar fondos del endeudamiento para gastos corrientes no logró los 2/3 necesarios. La ley se cayó porque el Frente para la Victoria no acompañó. El rechazo al veto parecía un hecho, pero el FPV argumentó la necesidad de analizar en profundidad qué obras se están llevando a cabo en cada municipio. Los fundamentos que esgrimió el diputado José Grassini tienen una fuerte contradicción, porque esa ley fue justamente la que negoció el FPV a cambio de darle los votos a Jerónimo García para que sea jefe de gabinete. En aquel momento, la ley fue impulsada por el FPV y posteriormente el gobierno la vetó. Los diputados que votaron a favor para que los municipios utilicen fondos del endeudamiento para sueldos fueron los de Convergencia, el Frente de Agrupaciones y los legisladores oficialistas Rodney Ingram, Alejandro Albaini, Zulema Andén y Cristina de Luca. Sin embargo, la falta de acompañamiento del FPV desactivó la posibilidad de conseguir los 2/3. Nación impulsa ley minera que destrabe actividad en provincias como Chubut, estado de alerta y movilización de las organizaciones defensoras del medio ambiente, y los partidos políticos que defienden el patrimonio nacional. El gobierno nacional quiere convertir en ley el Acuerdo Federal Minero. Buscan destrabar la actividad en provincias que considera díscolas como Chubut. Las regalías serían solo del 3% sobre los ingresos brutos y no sobre valor boca de mina. También quitarían el 1% que deben dejar las mineras para desarrollar las localidades cercanas a yacimientos. El paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos 2 proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras. Así informó ayer el diario porteño El Cronista Comercial sobre el proyecto minero que tiene previsto impulsar el gobierno nacional. El trabajo del periodista Ezequiel Chavay da cuenta del informe de diciembre de la consultora PricewaterhouseCoopers, PwC, sobre los 2 años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, que recoge el guante en ambos aspectos. Se advierte que el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país. Para ello planea enviar un proyecto al Congreso a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales. El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo acuerdo federal minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción. El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja y La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos. Pero además, y como está contemplado en el mismo pacto que el entonces gobernador Mario Das Neves se negó a rubricar, fija un techo del 3% en regalías, que se calculará sobre el importe total de ingresos brutos devengados, y ya no sobre el valor boca mina del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de fondos provinciales de infraestructura, desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren. Comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando una nueva plataforma de despegue para la actividad, que ofrezca garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades. El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada, y que la nación mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera,
lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal la totalidad de la normativa relevante y las modificaciones que pudieran surgir. Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones. Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la ley de glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la coalición cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de Energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance. Pasemos ahora a cuestiones un poco menores, pero no menos jugosas. Los mellizos Sastre hacen de todo por jugar dentro del peronismo oficial. Gustavo Sastre reconoció sus intenciones de competir por la intendencia de Puerto Madryn. El presidente del Club Deportivo Madryn, Gustavo Sastre, admitió en U17 su deseo de suceder a su hermano Ricardo en la intendencia de la ciudad portuaria, dando por sentado que su nombre y su figura será una de las personas que estará presente en la oferta electoral de 2019. El dirigente deportivo decidió dejar atrás las formalidades y el hermetismo para confirmar algo que se presentía desde hace un largo tiempo y que era su decisión de participar activamente en la contienda electoral. Gustavo Sastre decidió oficializar que ya no es tiempo de ocultar las situaciones que se van dando en clara alusión a la ola de rumores que lo posicionaban como uno de los candidateables para el próximo turno electoral. El presidente del Deportivo Madryn manifestó que es muy probable que seamos parte de la continuidad del proyecto que actualmente conduce Ricardo Sastre. En Madryn, sin protocolo y con total soltura ratificó una situación que muchos daban por descontada y que eran las intenciones de poder ocupar el sillón de Belgrano 206 durante el próximo período de gobierno. Sobre las alternativas o banderías políticas por donde encauzar sus pretensiones electorales, Sastre consideró clave el escuchar al vecino y llegar con las respuestas que se requieren. Sin colores. Siempre hay que darle lo mejor al ciudadano y a veces no importan tanto los colores, remarcó en este escenario. Gustavo Sastre puntualizó que si son alianzas con distintos partidos y sirve para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la ciudad es bienvenido siempre, aunque recordó su afiliación al Partido Justicialista desde los 18 años y que todavía mantiene vigente. Todos estos comentarios se corresponden con acciones en un staff político que no se toma vacaciones. Por una parte, muy activas ambas EGTs, la de Luis Núñez y la otra liderada por los hermanos Rogelio y Héctor González, que ya vienen charlando en unidad de un marco de prioridades, y por el otro lado, el peronismo que desde el Consejo de Localidad de la ciudad de Trelew, a través de su presidente, Nicanor Arbeleche, viene tendiendo con el arco de centro-izquierda territorial del Valle, un espacio donde las figuras como Anselmo Montes, del Partido Socialista Auténtico, o Daniel Silva del Provech, o Martín Majersic de la flamante Martín Fierro, entre otras agrupaciones como Los Infernales, o el FIAR, que están claramente en oposición a la política depredadora del neoliberalismo oficial hoy encarnado por Macri, Arcioni y Maderna, están cada vez más comprometidos en la vereda de enfrente de toda ideología nacional y popular. Hasta aquí, el informe flash de Radio Radar para nuestros grupos en las redes sociales, con las principales noticias del día. Todos los comentarios en nuestras páginas y grupos de Facebook y en nuestro Twitter @Calafate. Hasta el próximo podcast.